Yo creo que eso es una promesa interesante y hay que tomarla en cuenta en lo que es el panorama y el análisis del electorado dominicano. Por esa razón, también tenemos que enfatizar en eso, con las jóvenes, con el sexo femenino, en que también sean parte y se inserten, porque a veces el sexo femenino es más indiferente un poco que el hombre en términos políticos, pero ya estamos viendo la prueba de que hay que ir avanzando y que están tomando... Fíjate un detalle, por ejemplo, para demostrarte que no son iguales todos. Con este lío de la Barrigol, que le bajaron una línea a los partidos, y todos los partidos grandes votaron por eso porque le bajaron su línea a los dos. Ahí no fue que gobierno u oposición, no, ahí había una línea. Sin embargo, aún con líneas bajadas de los jerarcas del partido y del cogollo, como dicen, de la cúpula, hubo legisladores que dijeron, no, eso no se ha estudiado lo suficiente para que lo votáramos, no lo hemos evaluado, entonces no me vengan con que hay un apuro, con que hay una línea en todos los partidos. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué? Porque bastaría para mí que un senador o un diputado de eso ahora mismo lo diga públicamente. Yo fui y haga campaña con eso. Pero tú sabes que prefieren ni hacerlo para que no parezca que le están retrujando en la cara a los jefes. Que mira, yo gano votos diciendo públicamente que yo no acepté línea. Cuando la soberanía de un congresista es que nadie le puede bajar una línea. Que su voto tiene que ser lo que él crea que es lo mejor. ¿Entiendes? No hay que decir que lo que diga el partido, no, espérate. Hay instancias donde digamos lo que está en juego de una magnitud o que el partido ya estudió bien el asunto, ok, pero si usted de verdad cree que el partido se está equivocando, no se sume esa equivocación, y esa es la libertad que tiene que tener un legislador. Y en el papel de representante o de representación que tiene el congresista, y que ahora se confirma más después de la nueva constitución, está demostrado que quien elige a esos congresistas no son los partidos, ellos lo proponen, claro, pero quien los elige es el pueblo llano, entonces, donde la mayoría es apartidista. Ellos están ahí para responder al pueblo, no al interés de un partido o de un político de un partido, porque muchas veces pasa eso. Y se ha visto mucho en estos últimos tiempos, de que la lucha de los dirigentes de los partidos, el ajetreo y el tráfico de influencia y el manejo, incluso el movimiento, ¿no?, de la compra de voluntades por parte ahí los dirigentes de los partidos dejan mucho que desear, entonces así mismo es. Ahí ellos tendrán que ver que no es solamente respondiendo a ese partido o a ese dirigente de ese partido, sino que su responsabilidad está frente a la opinión pública. Y la ciudadanía tiene otra opción también, que es lo que yo digo, los partidos chiquitos que aún estén aliados. No es lo mismo tú votar por un partido pequeño, aunque sea por la misma gente que si estuviera votando por el grande, sí, no, pero el mensaje que le está mandando a los grandes, si ellos ven que los chiquitos son los que están aumentando, es que no quieren seguir con los grandes, entonces se llevan el mensaje. No, eso no importa que tengan la misma gente, no, porque tú le estás mandando un mensaje contra el oligopolio partidista que hay. Entonces ese es un aspecto que yo siempre digo, mira, el caso que es el único que voy a mencionar porque en este momento no es candidato, el caso de Moreno. Moreno fue un funcionario público que tuvo una inmensa simpatía cuando era fiscal y todo el mundo entendió que era serio y la gente entendió que lo quitaron por serio. Había gente que dice, no, lo quitaron porque nadie puede tener más popularidad que el presidente. Esa era otra versión. Pero entonces, una ciudadanía molesta que ninguno sirve, pero cuando ese individuo entonces se la juega y se manda como candidato y va como candidato a la presidencia, un tipo que todo el mundo entendía que era serio y las encuestas decían que él era el más serio. Y mantiene una posición de serio. Y sin embargo no saca ni un 1% el día de las elecciones. Y la gente te dice, sí, yo hubiera preferido, porque a mí me gusta más él, pero él no iba para ningún lado, siempre hay que votar por... ¿Entiendes? Entonces eso es un error. Aquí, eso yo lo viví en Venezuela, cuando yo viví en Venezuela, que la gente le llamaba eso la economía del voto. Llega un momento que tú siempre entiendes que el voto está entre los dos que tengan más chance. Porque si se lo da a un tercero ya, ese voto se perdió. No, ese voto se sembró. O sea, tú no puedes pensar que los liderazgos llegan de la noche a la mañana. ¿Entiendes? Tú tienes que ver que no, que peor es que no saque nada, porque entonces la gente entiende, no, pero ese tipo era un bluff, porque mira, ¿entiendes? Sí. Entonces fíjate cómo también es un problema de educación cívica para entender. Ve acá, quizás el voto más perdido es dárselo a uno que va a hacer lo mismo, que ya tú sabes lo que es, espérate, dáselo a un chiquito para que vaya creciendo y la gente le vea posibilidad. Y para que surjan nuevos líderes. Sí, exactamente. Entonces ese tipo de relevo, que es lo que pretende la democracia, o sea, las cosas requieren de un cierto proceso y de cierto plazo, no es de golpe. Entonces es inmaduro y es hasta infantil, diría yo. No, yo no voy a votar porque ninguno sirve. No,
Mira, esos son los que tenemos. Y ahí hay buenos y hay malos, o hay malos y hay peores. Entonces, tú tienes que hacer el esfuerzo de distinguirlo, de discriminarlo, de evaluar, mira, qué clase de familia viene aquí, qué clase de formación personal ha tenido, qué clase de vida familiar lleva, y decir, bueno, este es preferible a este otro, ¿entiendes? Y entonces darle el voto, porque eso es lo que nos va a permitir que lo podamos mejorar. Cualquier otro camino es más peligroso. Eso de creer que no, porque aquí lo que tiene que venir es una revuelta. Por Dios, eso ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. Cuando todo el mundo es un rebullo, un lío y una revuelta, al final lo que hay es más empresas quebrando, más desempleo, ¿entiendes? Más desorden, más delincuencia, y al final salimos perdiendo todo. Yo pienso, Doroteo, que uno de los mejores trabajos que se pueden hacer en un proceso como este, por parte del votante, es meter el voto de castigo para todo aquel que ha tenido la oportunidad, ha sido electo y ha sido designado, ¿no?, en un proceso como ese para que ejerza una función y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque eso te da un mensaje para ese que ya perdió por no haber cumplido, pero también para que tú elegiste ahora que sabe que tiene que cumplir, porque cuando trate de volver y de reelegirse, sabe que ese voto de castigo lo va a recibir. Que el voto de castigo si viene, no cumplió con así el deber que tenía que cumplir. 100% de acuerdo, así es. Vamos a una pausa. Bien, estamos de regreso con la parte final de la agenda económica del día de hoy. Cuando abramos la próxima agenda económica, tendremos muchísimos numeritos probablemente que comentar. Precisamente eso lo que quería preguntar a nuestro invitado de hoy, Doroteo Rodríguez. El domingo por la noche, el lunes por la mañana, ¿cuáles son los parámetros que deberíamos de utilizar para evaluar que también estuvo el proceso electoral? ¿Cuáles son los... Sí. Y diga, ¿qué debemos de leer para sentirnos bien con un proceso electoral? Bueno, lo primero que yo aspiro es que se diga, mira, la abstención fue mucho menos de lo que se pronosticó. Hay un periódico vespertino que pronosticó hace unos días atrás, una encuesta que ellos hicieron, que el 52% se va a abstener. Por eso que estoy hablando de este tema que a mí me duele, que yo diga, ven acá, pero la democracia no se merece. Típicamente hay menos participación, obviamente, que para una elección presidencial. Bueno, lo cual es otro error de la democracia. Sí. Fíjate que en Estados Unidos, curiosamente, es al revés. En Estados Unidos, las votaciones locales por los alcaldes, porque allá también se eligen los procuradores, los fiscales, sí, y por los jueces, que también a veces se eligen, la participación es mucho más activa que a la hora de elegir presidente, porque al presidente ellos ven eso como muy lejano, mientras que entonces aquí estamos haciendo elecciones municipales, de manera que debiera haber una menor abstención, porque ahí la gente se conoce más. Y además las mismas legislaciones congresionales en un país más pequeño como el nuestro debieran, en verdad, atraer más gente que las presidenciales. Entonces mi primera aspiración es, siendo optimista, es que la tasa de abstención resulte mucho menos de lo que se creyó, lo cual implica más trabajo para la Junta porque hay más votos que contar. Lo otro que aspiro es a que no nos veamos en una situación donde lo que hay es una impugnadera, de que están impugnando porque dicen que hubo lío. Fíjate que nosotros en Participación Ciudadana hacíamos lo que se llamaba la observación cualitativa y la observación cuantitativa. Creo que esta vez es muy poco lo que se va a hacer de ambas, muy puntual las observaciones que vamos a hacer porque no tenemos los recursos de hacer aquellas grandes observaciones masivas que hacíamos. Además de que creemos que ha mejorado mucho el proceso, de manera que hay menos riesgo de que se haga trampa. Algo que los dominicanos nunca debemos aceptar es que nos cambien el sistema electoral de que por computadora. Yo personalmente, por la experiencia que tengo como observador electoral que fui aquí y que lo fui en Venezuela, porque yo en Venezuela trabajé en mesas electorales en los años 80, antes, lo que ahora le llaman la Cuarta República, ya la época adecocopellana. En Venezuela hicieron el sistema de voto electrónico ahora. Tú vas y le das un botón, y la computadora, entonces al final una computadora central dice, tantos millones de personas votaron por este, tanto por este.